Estamos hoy hablando acerca de la etapa de la iglesia en nuestros días. Ya terminamos los 7 periodos y hoy estamos viendo ya el cierre, la parte actual. Vamos a ver un poco de los avivamientos. Ahorita aquí estamos viendo el último avivamiento de Norteamérica, Azusa. Y después vienen los avivamientos de América, del sur. ¿Sí? Me puse aquí unas guías para recordar. Dentro de ese avivamiento del sur, es decir, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, inclusive Nicaragua, tenemos una referencia que lo había mencionado en el curso anterior, es acerca de lo que pasó en la década de los 60, que es el parteaguas de, diríamoslo así, del punto más alto de la prosperidad que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que eso generó, la recuperación de Europa, pues fue mucha inversión que hicieron los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos. Se recuperan los países más golpeados en Europa, en Japón, en Asia también, o sea, el resto de Asia. Japón está en Asia. Pero vemos además muchos otros elementos, muchos otros sucesos alrededor de esa década, del 60. Vemos ahí la guerra de Vietnam y todo lo que eso implicó. Los Beatles representando la época en que surge el rock and roll, la música moderna, y que se viene a transfigurar hasta en un rock metálico, ¿verdad? Extremoso. El asesinato del presidente Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, el hijo de un pastor evangélico, en fin, avivamientos en el sur, la llegada del hombre a la luna, y en fin, varias cosas que vienen a marcar una época, el fin de una época y el principio de otra. En esa década también se celebra el Concilio Vaticano II, que en el aspecto religioso, diríamos, pues también va a implicar muchos cambios. Lo mencionamos en la ocasión pasada, que el Vaticano II, en ese concilio, se establecieron varias estrategias para frenar la caída del catolicismo en favor del pentecostalismo particularmente. Y eso pues trae muchas marcas. Hay otra muy importante ahí también. Antes de esta citaría que ahí se establece la agenda gay, también la agenda de los pederastas, que es casi lo mismo. En algunos casos son los mismos personajes, etcétera. O sea, ciertamente es la cúspide de la prosperidad, pero también es el inicio de la declinación. Así es, exactamente 1959 a 1964. Lo empezó el Papa, el Papa anterior a Pablo VI, Juan XXIII. En el proceso fallece este Papa y continúa el Papa Pablo VI. Y en fin, también se levanta la excomunión a Lutero. Ahí ya no se nos dice herejes, sino que ahora se nos dice hermanos separados. En fin, son varias estrategias para tratar, entre otras cosas, pues por un lado, de unificar a las iglesias evangélicas, hacerlas que vuelvan hacia el Vaticano, hacia el catolicismo, por un lado. Por otro lado, pues acrecentar sus estrategias para salvar la debacle que está sucediendo, de que cada vez más católicos abandonan la fe católica, etcétera. Pero por el lado de las iglesias evangélicas es también un parteaguas esa década, porque con esto de la prosperidad en el mundo,
particularmente en Estados Unidos, pues surge lo que es el sueño americano. Son los tiempos idílicos, ¿verdad? De que cualquiera que llega, claro, esto pues desde un principio fue, ¿verdad?, una tierra de oportunidades, pero se resalta esa década por por el gran auge económico que hay. Entonces llegan muchos, inclusive paisanos nuestros, ¿verdad? Llegan allá con mucha facilidad, les dan su tarjeta para trabajar, y muchos se quedan ahí a buscar el sueño americano. Muchos lo logran, la mayoría no lo logra, pero ese sueño americano en la iglesia, ¿qué nos afecta? ¿Cómo se transforma? Bueno, en la iglesia esto se convierte en la doctrina de la prosperidad. O sea, para el pueblo común, secular en Estados Unidos, o los que llegan a Estados Unidos, es buscar el sueño americano. Ese sueño americano se traslada a la iglesia, y en la iglesia se empieza a convertir en la doctrina de la prosperidad. Y eso y otras cosas, otros factores, el dejar de leer la Biblia, el dejar de orar en las escuelas, el libertinaje que empieza a darse, eso ocasiona una gran comodidad, y esa comodidad, siempre lo hemos visto en la historia, siempre va a traer tibieza. ¿Y esa tibieza qué va a provocar? Apostasía. Entonces, lamentablemente, por un lado, hemos tenido un gran crecimiento en la iglesia por causa de los avivamientos, ¿sí?, tanto de Estados Unidos, que influye el norte de México, como los del sur, que influyen el sur de México, y el evangelio va creciendo así. El catolicismo, diríamos, se atrinchera en el Bajío, en la parte central de México. Toluca y otras ciudades similares pues tienen un evangelio muy bajo. Toluca tiene, por ejemplo, el 3.5, 4 quizá llegará allá, contra el 40 de Chiapas y otros estados, más del 40, ¿verdad? Pero el Bajío, que es el mero centro del país, ese apenas tiene menos del 1%. ¿Sí? En algunas ciudades, como es el caso de León, Guanajuato, en el 2000, que sacamos una estadística muy de cerca con las iglesias de ese momento, pues contabilizamos así, pues no hicimos un censo, ¿verdad? Pero simplemente contabilizamos con los pastores y llegamos a un promedio de 10,000 personas en una ciudad de 2 millones de personas. Entonces ahí se vio claramente como el centro del país, pues que tiene sus orígenes pues, en el catolicismo, ahí es donde se dio la guerra de los cristeros, y o sea, hay mucha fuerza católica, están los jesuitas. León, Guanajuato, por ejemplo, una ciudad jesuita, pues fue consagrada a la Virgen de la Luz por la Compañía de Jesús. Entonces hay mucha fuerza del catolicismo, por un lado mucho arraigo, y por otro lado ciudades como Irapuato, Celaya, pues donde abunda una, diríamos, falta de fe, una incredulidad. Todo ese Bajío es muy difícil de evangelizar. A la capital, Guanajuato capital, se le llama el panteón de los pastores. ¿Por qué será? Bueno, se le llama el panteón de los pastores porque muchos pastores que llegan ahí caen en pecado, principalmente en adulterio, salen perdiendo, de un modo u otro cayeron, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué lo originó? ¿Qué lo trajo? No lo sé, pero así me lo han confirmado varios pastores de ahí de la zona. En fin, entonces vemos pues que para toda la parte, principalmente Estados Unidos, entra lo que es la apostasía. Ahora, veamos así muy rápidamente, en unos 5 minutos, póngale, un poquito de qué es la apostasía, porque eso es lo que nos está pegando muy fuertemente en la iglesia actual. La iglesia actual está viviendo la época, o paralelamente la época de la Odisea. Hemos venido haciendo una analogía con la iglesia de la Odisea, y sabemos las características, ¿verdad?, de esta iglesia. La que más sobresale entre todo es que es una iglesia tibia,
que dice que no necesita nada, que es autosuficiente, que lo tiene todo, y eso pues representa muchas iglesias o muchos pastores autosuficientes, ¿verdad? Que no necesitan a otros pastores, no necesitan una unidad de la iglesia, son autónomos, y eso nos pega mucho también. En fin, hay muchas cosas que nos están pegando en la actualidad, pero mucho se deriva de aquí. ¿Qué es la apostasía? Alejarse de la doctrina original, dejar la iglesia de Cristo, regresar a su antigua naturaleza, desconvertirse y en términos generales cambiar de religión o partido político. Bueno, esa es una descripción de la apostasía cuando han salido de la iglesia, pero resulta que no toda la iglesia que está en apostasía se ha salido. Muchos se han quedado, es decir, siguen diciéndose ser cristianos, siguen oficiándose como cristianos, ¿sí? Pero lamentablemente se han dejado entrar doctrinas de error, que eso va permeando la doctrina fiel, y una doctrina de error, pues ¿qué es lo que provoca? Provoca tibieza, y de la tibieza, repito, de la tibieza se pasa a la apostasía. Primero se empieza el asunto alejándose de Dios muy sutilmente, muy perezosamente, va tomando una vida cristiana, y eso le va a ir provocando una tibieza, y la tibieza va a provocar apostasía. Apostasía deslizante, pues es la común, porque poco a poco se va deslizando, que la gente ni cuenta se da que está entrando en apostasía. La otra vez que damos el estudio de la apostasía decíamos que era algo así como la hipertensión, un enemigo silencioso, ¿verdad? Que no se nota mucho, pero a veces la persona no se da cuenta. No a veces, yo diría casi siempre, piensa que está bien, ¿sí? Pero realmente va en deslizamiento hasta llegar al fondo. Cuando ya llega al fondo, ya es un ateo, ¿sí? Y todavía puede llegar más abajo del fondo y se convierte en enemigo de Dios. Bueno, está la apostasía reversible, decíamos que es la que se sale de la iglesia, se aleja de Dios, se aleja del Padre, pero regresa tipo hijo pródigo, ¿verdad? El que se sale de la cobertura del Padre, en el mundo le va mal, se arrepiente, y arrepentido vuelve y pide perdón. Esa es característica de alguien que cayó en apostasía, pero regresa, ¿sí? Muy, muy interesante. Precisamente ayer el pastor en la iglesia hablaba del regreso. Bueno, irreversible cuando ya no regresan. La irreversible tipo Judas, ¿verdad? Ese se va al mundo, puede sentir, ¿cómo se dice? Tener un sentimiento de culpa, pero no necesariamente un arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, no regresa. Y la más común, la más importante, diríamoslo así, importante pues es a nivel iglesia, ¿verdad? Pero a nivel iglesia, individualmente, muy poco podemos hacer. Podemos, si somos pastores, pues tratar de evitarlo en la iglesia, pero nada más, ¿verdad? A menos de que fuera el presidente de un concilio, cosas así, pues algo podríamos hacer. Pero en la interna aquí me refiero a la que tenemos, independientemente de la iglesia, podemos estar en una iglesia de sana doctrina, pero nuestra propia concupiscencia, nuestras propias debilidades, nuestros propios problemas internos podrían llegarnos a causar una apostasía interna, es decir, amargura, frustración, envidia, celos, anhelo de poder, todo eso. Las doctrinas que están entrando en nuestro medio cristiano, principalmente a raíz de los 60, es el gnosticismo, es también el humanismo. Pues en realidad el gnosticismo está desde el principio de los tiempos de la iglesia, ya estaba ahí el gnosticismo, que decíamos que es algo así como el arrianismo hoy, como los testigos de Jehová hoy, pero también está el humanismo, particularmente después del ilustrismo, o sea, el siglo XVI y XVII en adelante, viene la ilustración,
y entonces entra mucho el humanismo por medio de la masonería. También por medio de la masonería, bueno, el primero que mencionamos es parte de la masonería, el humanismo. Antes del humanismo dijimos que el gnosticismo también. Después vemos aquí el posmodernismo, que justamente se fortalece, se hace mayor a raíz de la posguerra, es decir, décadas de los 50, 60, 70. Siempre el posmodernismo o el modernismo fue desde antes, sí, pero estoy hablando de que son cosas que ya existían, pero que en los 60, después de los 60, esto se acrecienta. Bien, la hipergracia, el abuso de la gracia, ¿sí? La gracia es algo, vamos, fundamental de parte de nuestro Dios, la gracia de Dios, ¿sí? Pero al decir hipergracia, lo que se quiere decir es un abuso de la gracia. Bueno, eso se está viendo en nuestros días, en nuestra iglesia, lamentablemente, aún, repito, con respeto, aún en las de sana doctrina, se han llegado a adoptar algunos principios muy inconscientemente, pero ya aparecen ahí. La verdad es que si un día nos pusiéramos a hablar en profundidad de lo que hay dentro de la iglesia, nos vamos a encontrar con sorpresas de trampas, de estrategias que nos ha puesto el enemigo. Hay un curso, hay un estudio, pero es un poquito fuerte, no, hasta ahorita no pienso en sacarlo al aire, al menos no ahorita que me falta madurez. Quizá más adelante me atreva si ya tengo más certeza de lo que estoy hablando, pero ahorita es nada más así como para, Bueno, ya mencionaba la doctrina de la prosperidad, que viene de la parte cristiana del sueño americano, ¿verdad? Porque ciertamente la prosperidad pues sí funciona al estilo del sueño americano, solamente como decía, en el sueño americano son unos cuantos los que lo alcanzan. Así la doctrina de la prosperidad efectivamente sí llega a la prosperidad, ¿sí? Pero le llega a los que promueven la prosperidad, ¿sí? Porque si tú siembras 100 vas a recibir 1000 y casi nunca reciben los 1000, pero este varón, ¿qué lo dijo? Sí recibió los 100 de 100, 100 de 1000, 100 de 10,000 personas. Obviamente que le está funcionando la doctrina de la prosperidad, pero a los promotores de la doctrina, porque el pueblo en sí pues sigue igual, ¿verdad? No es muy común. Es cierto, es bíblico, sí, Dios prospera, pero primeramente quiere que prospere ¿qué? Tu alma, ¿verdad? Y puede traer inclusive prosperidad económica, pero no en esa forma tan grosera, tan descarada como se ha llegado a hacer por medio de esos personajes, ¿sí? Que ni siquiera debería de llamársele pastores, porque en muchos casos, no hablo de todos los que defienden la doctrina de la prosperidad, porque hay muchos que están genuinamente convencidos de que si tú das, recibes, siembra y cosecha. Es un principio bíblico, eso es cierto, pero estoy hablando de los que hacen abuso de la gracia, abuso de la fe, abuso de este principio que solo se benefician. Y es que si les dijera cosas que los que he visto en el camino que el Señor me ha permitido andar en las diferentes iglesias, que yo creo que me lo ha permitido ver para poder comentar estas cosas, no tanto para juzgar, criticar, pero sí para ver cosas pues en ocasiones fuertes, sí, pero que solamente me han puesto en la realidad. Sí, esa es una iglesia típica, la de Joel Osteen en Houston, ciertamente doctrina de la prosperidad, pero pues no es la única, ¿verdad? Y eso representa, pues, es algo típico en las mega iglesias, pero otra vez, dicho con respeto y cortesía, porque hay pues dignas excepciones, ¿verdad?
que han crecido al grado de ser considerado una mega iglesia y que han conservado una sana doctrina, una humildad en sus líderes. Y lo digo porque también de ese tipo de iglesias, pues, recién me ha permitido conocer. O sea, como dice comúnmente, ¿verdad? En la viña del Señor de todo hay. No podemos hablar, todos ya se hicieron así, no. O todos son de sana doctrina, lamentablemente tampoco. Entonces, la parábola nos lo dice claramente. Hay trigo y hay cizaña. Bien. Cierto, hermano, esto pues, repito, es la característica de las iglesias de la Odisea, del tipo de la Odisea. Bueno, hay más acerca de lo que provoca una apostasía deslizante, y ese tipo de iglesias particularmente han enseñado la confesión positiva, ¿sí? Quiero algo, lo confieso, lo obtengo. Bueno, esto podría parecer fe, ¿sí? Pero el problema, el detalle es que esto lo han tergiversado. Ya no es fe en Dios y ya no es respetar su soberanía. Esto es metafísica, esto es fe en la fe. No fe en Dios, sino fe en lo que confiesas, pero ya en un sentido mental, metafísica pura. Apostasía deslizante, teología liberal. Bueno, hemos visto cómo aquí está esta escalera americana, ¿sí? Cómo provoca lo que decía hace un momento, ¿verdad? Del cristianismo, deja de ver la Biblia, dejan de orar, ya no creen los milagros, ya no creen el nacimiento virginal, ya se va dejando la deidad de Dios, lo que está pasando. Inclusive hay Biblias nuevas del lenguaje actual que están quitando, mermando la divinidad de Cristo, en fin, que ya no hay tormento, no hay infierno, no hay resurrección, es agnosticismo. ¿Qué es agnosticismo? No es gnosticismo. Gnosticismo es conocimiento. Agnosticismo, que es lo que está aquí en el último escalón, y que es en lo que caen nuestros jóvenes en las universidades en el día de hoy. Se promueve mucho el gnosticismo, el conocimiento. En las universidades vemos mucho la frase de Jesucristo que dice, la verdad os hará libres, pero lo está diciendo en otro sentido. O sea, ¿a qué verdad se está refiriendo él? A su verdad. Pero acá las universidades toman esa frase para decir, la verdad os hará libres, y se refieren a la verdad del conocimiento que están enseñando las universidades. Conocimiento, gnosticismo, que es la bandera, el baluarte de la masonería principalmente, porque ellos tienen más fe, o sea, saben que existe Jesús, dicen que Jesús fue masón y pueden hablar de Jesús. De hecho, los primeros masones muchos de ellos fueron cristianos. Estaba muy mezclado el cristianismo con la masonería, que ni era verdadero cristianismo, obviamente, y el masón que dice que es cristiano, pues tampoco es masón. A veces es un engaño que había o hay ahí, ¿verdad? Porque no puede ser las dos cosas, o es cristiano o es masón. Bueno, pero después del gnosticismo se habla del agnosticismo, que es lo que está imperando también en nuestro tiempo, en muchos grupos universitarios. Está imperando mucho en el judaísmo. En Israel hay mucho agnóstico. Les dicen ateos, judíos ateos. No son judíos ateos, son judíos agnósticos. Es decir, el agnóstico, agregando una A a la palabra agnóstico, la A previa quiere decir sin conocimiento. ¿Sin conocimiento a qué se refiere? Sin conocimiento de Dios. O sea, usted le pregunta a un agnóstico, ¿tú crees en Dios? Y dice, no sé. Por eso es agnóstico, sin conocimiento. ¿Cómo que no sabes? ¿Que no sabes que Dios existe? No sé que Dios existe. Entonces, ¿tú crees que Dios no existe? No, tampoco creo que no existe. No estoy seguro de que no exista, no estoy seguro de que existe. Ese es el agnóstico. Y eso cae mucho en los que alguna vez fueron creyentes. Ahora ya no saben si creer o no creer, pero lo dejan a la mitad. Bueno, ese es otro factor muy fuerte. Los judaizantes es otro factor muy fuerte también. Y se mete al judaizante dentro de apostasía,
porque están promoviendo que vuelvan a la ley, ya hay iglesias, pastores que son más mexicanos que el nopal, se ven muy curiosos, tratando de imitar al judío, poniéndose su kipa y etcétera, etcétera. Y la verdad que si no son auténticos judíos, pues caen hasta en el ridículo, ¿verdad? Porque vienen a ser despreciados por el cristiano y vienen a ser despreciados por el judío, porque el judío se ríe de ellos, ¿sí? Se ríe de que lo están tratando de imitar, y es una imitación pues muy burda, lamentablemente. Ahora, hay judíos que son cristianos, ¿cómo así? Sí, esos se llaman judíos completos y no son judíos mesiánicos, son judíos, auténticos judíos y auténticos cristianos. Es decir, tuvieron un encuentro con Jesucristo, están convencidos de que Jesucristo es el Señor y entonces siguen sus enseñanzas del Evangelio y que creen que las creen y las entienden muchas veces hasta más que el cristiano tradicional. ¿Por qué? Pues porque trae toda la plataforma del Antiguo Testamento muy bien dominada, diríamos, en comparación con nosotros, con pueblo injertado, ¿verdad? Ellos traen toda esa doctrina. Entonces, un judío de esa naturaleza bien hacen decirse a sí mismo que es un judío completo. No le gusta que lo confundan con un judío mesiánico, porque, repito, parece el judío mesiánico es motivo de gracia, de burla, pues. Bueno, pero decía que entonces no es eso el objetivo del cristianismo. El objetivo del cristianismo es que el judío se haga cristiano, no que el cristiano regrese a hacerse judío, regrese a la ley. Entonces, todo el sacrificio de Cristo y todas las demás cosas por querer imitar lo interesante, porque tiene cosas muy, muy interesantes, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo auténtico, ¿sí? Pero pues no vamos a regresar a ellos porque tenemos ya nuestra nueva identidad como cristianos. Bueno, la apostasía deslizante del ecumenismo también es una forma de apostasía, porque hay muchos, mira, aquí esta imagen que estábamos viendo, son grupos de 100 pastores, no es el único grupo, fueron varios grupos de 100 pastores que había algo así como decir un tour, vámonos de tour, 100 pastores convencidos, o sea, que se habían dejado convencer. Así es, Gálatas 4:4 dice que envió a su Hijo para rescatarnos de la ley. Es correcto, mi hermano. Entonces, por eso es que si ya fuimos rescatados, ¿cómo vamos a volver, verdad? Por nuestra voluntad. Así que, bueno, ese es otro caso. Aquí lo que vemos como parte del ecumenismo y como parte de la apostasía es este hecho de que en Estados Unidos estuvo sucediendo mucho, principalmente por un personaje, un obispo anglicano, muy amigo del Papa Francisco, que con mucha gracia, con mucha inteligencia, con mucho carisma, con la ayuda de Kenneth, ¿qué fue ese? El de la fe, de los libros de la... se me fue a su nombre, pero hicieron reuniones invitando a pastores y van y les manda el Papa un saludo, una bendición, le pide a los pastores que oren por él y bueno, así mucha historia, ¿no? Alrededor de ello. Entonces van en remesas de 100, este es uno de los grupos de 100 pastores que van a bendecir al Papa, a orar por él, a orar con él y a que ore por ellos, o sea, un acercamiento, pues. Bueno, en fin, yo no tendría inconveniente en que hubiera un total acercamiento si hubiera un evangelio puro, completo y un arrepentimiento genuino, y todos son bienvenidos porque la mies es mucha y los obreros pocos, y necesitamos de cristianos fieles, consagrados y arrepentidos para hacer fuerza común, no importa de dónde vengan, siempre y cuando se hayan arrepentido y tomen a Cristo verdaderamente como nuestro Dios y Señor, con el debido respeto, pero no es una figura, es en Cristo. Estar en Cristo. Ese es un reto
que nos pone una sílaba, dos letritas, en Cristo. Hay mucha diferencia de ser cristiano a estar en Cristo. Bien, entonces, ¿qué hace que la gente, que las iglesias entran en apostasía? Bueno, hay 4 factores que una persona, por lo que una persona puede entrar en apostasía. Las tentaciones, sobre todo en los jóvenes, esto pega mucho, en los jóvenes y en los que tienen una doctrina muy, diríamos, superficial, hablando de estar en Cristo. Estar en Cristo ya implica algo más profundo y más arraigado. Si no está en Cristo, las persecuciones o la presión social o familiar lo van a hacer volver atrás. Los engaños, este es el que no ha aprendido, el que no ha seguido la doctrina de Cristo y de los apóstoles, va a ser engañado. Y algo parecido es la falta de doctrina. Puede haber pasado 10, 15, 20 años en una iglesia que solamente enseña cada 8 días pues lo más fundamental, una predicación, a hacer que se arrepienta de los pecados de la semana, no sé, cosas así muy sencillas, pero no ha estado aprovechando la oportunidad. Hay mucha oportunidad desperdiciada que tienen muchos pastores, maestros, de enseñar más doctrina y no le enseñan, y eso va a provocar posibilidad de que se desvíe, de que sean engañados. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y dentro de esos pocos escogidos cabe la posibilidad aún de ser engañados. Quinto, dice el hermano Fernando, falta el quinto, la carencia de oración. Bueno, ciertamente de comunión, ¿verdad? La falta de comunión. Muy buena nota. Ahora, la oración tiene que ir siempre acompañada de la fe, de la vivencia, de la comunión, del amor, del perdón, o sea, de las obras que implica el estar en Cristo. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que ora mucho, hay gente que ora mucho y no cambia, cae en tentaciones. ¿Por qué? Porque su oración no es genuina. Sí estoy de acuerdo también, hermano Fernando, hermano Jesús, sí estoy de acuerdo en que la oración es fundamental, pero igual que lo demás, cada uno de los puntos debe ser exacto, debe ser en el Espíritu de Dios, en la búsqueda de Dios, en el sentir y caminar de Dios, no nada más de una manera religiosa, como el Señor lo dice en el Padre Nuestro, por ejemplo. Hay muchas citas, pero podemos citar esa del Padre Nuestro. Cuando ores, no seas como los hipócritas que oran para ser oídos. Y dice que en muchos eventos me he dado cuenta que llaman a orar, aunque sea por los alimentos, al que tiene más, ¿cómo diríamos? Que tiene una oración bonita, diríamoslo así, se me va otra palabra más adecuada, pero pues a veces es una vana repetición. O sea, no estamos hablando solo de las vanas repeticiones de, por ejemplo, o el rosario, o X o X rezo, o X, vamos, aún como cristianos a veces tenemos ya un sonsonete, una costumbre, ¿verdad? O sea, hay de oración a oración. En fin. La oración en su estado más sencillo implica tener intimidad con Dios, ¿de acuerdo? O sea, sí, es muy razonable. La oración es parte fundamental. Bien, continuemos. Bueno, aquí está lo de la apostasía interna que mencionaba al principio. Estos son 12 enemigos que pueden provocar apostasía interna. 2 enemigos que si no se echan fuera,
O sea, este es parte del asunto de muchas cosas, pero vamos a decir, si se mencionó la oración, es parte de la oración. ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Cómo debe estar nuestra alma, nuestro espíritu, para que nuestra oración llegue al Padre? ¿Verdad? Hay requisitos para la oración. O sea, para que llegue la oración. Personas como Daniel hacen su oración, inmediatamente es contestada. Y la vez que se tardó 3 días en ser contestada, no es porque no llegara al cielo, es porque no podía bajar del cielo la respuesta, porque se le interpuso un enemigo muy fuerte, ¿verdad? El príncipe de Persia y etcétera. Entonces, hay situaciones, pero una cosa que debe existir en nuestra alma para que haya esa limpieza es que vayamos también paralelamente a la oración, es más, con oración, ayudarnos a quitar, o sea, buscar la guianza, el respaldo, el poder del Espíritu Santo para que nos vaya ayudando a sacar estos enemigos que hay en nuestro interior. Amargura, lengua sin freno, anhelo de poder, apatía, mentira, indiferencia, incredulidad, egoísmo, orgullo, vanidad, negligencia. Con el debido respeto, si alguien que tiene todo esto y está orando 2 horas diarias, ¿se cree que le puede servir de algo que esa oración está llegando? En fin, son temas apartes, pero estamos hablando pues de algo que nos pega mucho, ¿sí? Si algo de esto hay en algún cristiano, la oración, simplemente, ¿verdad? La oración, la fe, la palabra de Dios es lo que nos va a limpiar esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con oír la palabra de Dios. Limpiar quiere decir sacarse todo esto que trae en el interior una persona. En fin, continuemos. Ok. Esto fue entonces, es el 7º periodo. Entramos aquí, decíamos, desde 1900 al periodo de la Odisea. Pasamos los 7 periodos históricos haciendo analogía con las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Y estamos ya en la última, la postrera. Como decíamos, no hay 8 iglesias, o sea, no hay otro periodo de la iglesia después de nuestro periodo actual. Hoy es el último periodo. Esta es nuestra oportunidad, nuestro tiempo, y ese es un gran privilegio y una gran responsabilidad, porque es una situación en que estamos, en que, mira, ahorita muchos ponen en entredicho, ¿el cristianismo está siendo vencedor o está siendo vencido? En referencia a lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo el mundo gay está prosperando y son muy poquitos y sin embargo cambian leyes y la iglesia cada vez se ve más arrinconada y o sea, al decir de algunos, incrédulos vamos a llamarlo así, dicen, los están derrotando. Y bueno, tal vez no sea solamente del incrédulo, porque en algún punto el enemigo va a derrotar a los santos bíblicamente, ¿verdad? Ahora, hay que ver qué es derrota, porque Satanás, los satanistas pregonan la muerte de Cristo en la cruz como la derrota de Cristo, pero realmente la derrota fue su victoria, ¿sí? La aparente derrota, el morir, ¿sí? Lo que diríamos los del satanismo gritaron, vencimos, y por eso hacen la cruz invertida, porque eso están diciendo, ¿verdad? Sí se acuerda de a cuál cruz me refiero, ¿verdad? Vamos a aprovechar esta herramienta aquí. La cruz invertida. Lo que un satanista hace cuando hace pacto para entrar al satanismo es que le dan una cruz. Así. Pero la tiene... Esto no tiene goma. No tiene goma. Pero entonces el acto que le hacen hacer, en primer lugar, es voltear de cabeza la cruz. Eso es como decir, derrotamos a Cristo. Y todavía al satanista
al nuevo recluta se le hace que rompa los brazos de la cruz, o sea, bueno, quedó chueco, pero lo que hace al romper la cruz es bajarle los brazos así, los brazos de la cruz, y eso está simbolizando que fue derrotado. Y ya esto pues es el círculo que es representado en muchas formas de satanismo y de cristianismo. Es universal el círculo, pero unido de esta forma está pues aparentemente, ¿verdad?, que es el símbolo de la paz y que muchas cosas pueden interpretar, pero el origen de este símbolo es lo que les hacen creer a los satanistas que han derrotado a Cristo. Bueno, entonces por eso digo, la iglesia, según va a ser derrotada, sabemos que no, porque la iglesia finalmente será triunfadora. Le dio potestad para luchar contra los santos y vencerlos. Ahora, ¿cuáles santos? Es una batalla, pero el grueso de la iglesia, la batalla final, diríamoslo así, pues la iglesia sale victoriosa. O sea, eso no es cuestionable, mis hermanos. Eso todos lo sabemos, todos lo creemos, que la iglesia va a salir victoriosa. Aquí la cuestión es ¿con cuántos? ¿Con cuántos va a salir victorioso? ¿Sí? Una ciudad, vamos a decir su ciudad, no sé dónde vive, pero vamos a decir una ciudad que tiene, o una iglesia de 100 miembros, una población de 100 millones, lo que sea. La cuestión es, de esos 100 en la iglesia, o de ese 100% que podrían ser salvados, que podrían ser victoriosos, realmente ¿cuántos van a ser? Esa es la cuestión, el cuántos. Hoy en su iglesia, su reto, la iglesia de Cristo va a ser vencedora, va a vencer finalmente por sobre todas esas cosas, ¿sí? Seremos más que vencedores por medio de aquel. ¿Sí? Usted lo sabe. Así que la iglesia es vencedora, no es esa la duda. La duda es ¿con cuántos? ¿Con el 10? ¿Con el 15? ¿Con el 40? Esa es la gran incógnita. ¿Y eso de quién depende? De los que estamos en la iglesia, de los que estamos al frente de esta responsabilidad de ser luz del mundo. Muy bien, porque esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Sí, es cierto, Cristo es la luz del mundo, pero Él nos delegó a ser luz del mundo. Muy bien, vamos culminando aquí, cerramos, ¿cómo se cierra? Bien, estamos entonces en los tiempos finales, eso lo creemos. Joel 2:28 nos dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días. Eso es hoy, al entender de muchos, lo que se ve en las iglesias pentecostales o en las iglesias pentecostales. Repito las palabras de hace rato. Hay mucha paja y hay quizá poca semilla pura, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama en la parábola del sembrador? Trigo y cizaña. Hay mucha cizaña, mucha paja, ¿sí? Pero poco trigo. Bueno, dentro de ese trigo vemos esto. O sea, se está cumpliendo hoy en nuestros días, en nuestro siglo, esta profecía. Bien, vamos a los avivamientos. Esto es, ya en el periodo pasado vimos el avivamiento de Estados Unidos hasta Susa, ya en el siglo XX,
vimos que el evangelio vino del norte y llegó a toda América Latina, ¿sí? Toda América Latina fue un avivamiento que vino hasta Argentina y Chile, Uruguay, Brasil, Colombia. En toda América ha habido grandes avivamientos, inclusive en Guatemala. Lamentablemente en México no hemos conocido ese tipo de avivamientos, y estoy hablando de avivamientos masivos, avivamientos grandes. Vamos a ver cómo es un avivamiento grande. Mire, ahorita ya no están los avivamientos en Sudamérica, eso fue hasta el siglo XX. Ya en el siglo XXI, en el siglo XIX, 18 y 19 fue Estados Unidos, proveniente de Inglaterra, etc. En el siglo XX fue América del Sur, y ahora en el siglo XXI lo estamos viendo en África. Estamos viendo el estilo pentecostés llegando al África con grandes avivamientos. Ahí vemos África hoy dividida prácticamente en dos. Lo que es el norte, se ha extendido el Islam, es el de más fuerte crecimiento, y en el sur se ha extendido el cristianismo, el estilo pentecostés. Es el segundo en crecimiento a nivel mundial. No tenemos el primer lugar. Podemos tener el primer lugar en América, el pentecostalismo en crecimiento, pero en el resto del mundo, o sea, globalmente, el primer lugar hoy, en este siglo, es el Islam. Está creciendo muy fuertemente. Aquí vemos Nigeria, por ejemplo, es un país muy sufrido. El norte son islámicos, el sur son cristianos, el centro es una lucha terrible. Bueno, no lucha porque los cristianos no están luchando, no se han armado, no han salido a defenderse y a matar musulmanes. Se están dejando matar. Y así en esta franja. Bueno, mire, vamos a ver un video, porque mire, una cosa es ver un avivamiento y otra cosa es ver qué es lo que provoca un avivamiento. Hay varias razones, algunas son pacíficas, ¿sí? Como es el arrepentimiento, básicamente, la oración, básicamente, ¿sí? Y la fe, básicamente. Si hay esas tres cosas, fe, oración, palabra, y una clave, arrepentimiento. Si se arrepiente y se humilla mi pueblo, yo renovaré su tierra. Y eso, mire, decía hace rato que el avivamiento había llegado, por ejemplo, a Guatemala. ¿Sabe cómo llegó a Guatemala? Guatemala, antes del avivamiento, era el país de todo Centroamérica el más prolífico en cuestión de prostitución, de alcoholismo, etc. Y dentro de Guatemala, una ciudad que se llama Almolonga, era la número uno en esas virtudes, ¿verdad? En alcoholismo, bueno, en esos pecados. En alcoholismo, en prostitución, en varias cosas de ese tipo tenía el primer lugar. E inclusive en brujería. ¿Por qué? Porque ahí estaba el brujo mayor. Pero hubo un grupo de cristianos que estuvieron orando en las afueras de ese pueblo, siendo apedreados, soportando lluvias torrenciales, soportando insultos, hambres y palos, piedras que les llovían, y ellos estuvieron orando. Finalmente, después de cierto tiempo, no sé cuánto tiempo, de ese sacrificio, de ese esfuerzo, ¿sí? El brujo mayor se convierte. Y al convertirse el brujo mayor, todos los demás caen como dominó. Llega a hacerse la ciudad más cristianizada, después de ser de las más paganas. Ahí se cumple, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí está una demostración del poder del Espíritu Santo, y esa ciudad hoy es la ciudad con mayor
cristianismo. Llega hasta el 97% en sus mejores momentos. Y digo en sus mejores momentos porque pasa lo que ha pasado históricamente en muchas otras partes del mundo. Se tiene primero un crecimiento, se llega a un tope y después se empieza a acostumbrar la gente y viene una apatía, una pereza, o peor aún, vienen también doctrinas de error que se insertan en las iglesias actuales. Lamentablemente eso ya lo estamos viendo ahora. Bueno, pero ahora estamos en África. Déjenme pasar a mostrarle qué es lo que siembra, también aparte de los 3 factores que dije, qué es lo que siembra un avivamiento. Y es, ¿se acuerda? La primera, la segunda, el segundo webinario que hicimos de sangre y agua. Evangelio. I've never prayed for that to happen in my church. 6 of them went to church. My dad, my mom, and the children were 4. When we started, we sing praises, we prayed for the peace of the nation. Then we prayed for those persecuted Christians. Was 9 in our family. It was during the prayer section when the attack happened. Started hearing gunshots from the window. My eyes was closed. I was screaming. But by the time I opened my eyes, I saw everywhere like it's fire. I was thinking that maybe so many people would die in the church. Everybody was crying, shouting. I started feeling some pain. I was shivering. It was cold. I did not realize it was a bullet that speared through. I saw people on the floor, some are dead and some are crying. There's blood around them, their bodies. Some people are shouting Jesus. That was the only thing I heard. Some people shouted Jesus. My younger brother shot him on the chest. His name is John. And he died at the age of 10. I think we are 18 people that they are shot. And 12 are dead. I saw my father
bleeding seriously, but from the thigh. He's always kind, always tell us to read the Bible and be close to God. And that was the last time I saw him. It's not dead. Definitely one day we are going to meet again. Es un ejemplo, es algo recreado, porque la otra vez, no me acuerdo de qué enseñanza, creo que fue en alguna de los estudios anteriores, puse un video un poquito más fuerte y al subirlo a YouTube no lo bloquearon, lo clausuraron, no lo podíamos estar usando. Hoy nos pasó lo mismo. No sé si algunos de ustedes estuvieron en la enseñanza del hermano del pastor Corso, Alex Corso, y también del pastor Iván, el miércoles. Lunes y miércoles fueron, ¿verdad? Sí, lunes y miércoles. Bueno, en esos dos también YouTube nos los bloqueó, los subimos ya, se pudieron usar el primer día. Después los quitaron. Vimos la razón en el del pastor Iván, porque hay un error mío, fue meter un canto con derechos de autor. No vi esa parte, lo subí, pues era solamente la introducción, y resulta que por ese canto no lo bloquearon. Pero el otro, el del pastor Corso, no tenía ningún canto, y sin embargo también no lo bloquearon. ¿Por qué? Yo quiero pensar, pues, la única razón, porque el pastor Corso habló muy fuerte acerca de las redes sociales. Bien, amados, vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? Estamos en África. Bueno, entonces lo que estamos viendo, una secuencia que se ha dado en los avivamientos, es sangre derramada. ¿Sí? Esa sangre de los cristianos tiene cierto poder que en algún momento dado, entre más muertos, entre más sangre hay, el evangelio más crece, aumenta el número de cristianos. Eso fue en la iglesia primitiva, en la antigua Roma, entre más los mataban, más crecían. Eso fue en Chiapas también, entre más los perseguían, más crecieron, y así lo hemos visto en varias partes. Hoy lo estamos viendo, en África no han terminado las persecuciones, las matanzas, esas se han dado desde finales de los 90s y entrando el siglo XXI, pues empiezan a llegar avivamientos, pero en otros lados todavía, como ahorita en Nigeria, todavía sigue habiendo matanzas, porque ahorita el presidente de Nigeria pues es musulmán. Un presidente anterior que se enfrentó al movimiento gay, a la ONU, al Banco de Desarrollo Mundial, impidiendo que entrara la agenda gay, como pues sabemos, ¿verdad?, que los gobiernos presionan mucho. ¿Y cómo presionan? Pues a través de los créditos, a través de los dineros. La amenaza para ese gobierno fue que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial les pararon créditos ya autorizados de 20 mil millones y el otro no sé cuánto. O sea, son sus medios de presión, la economía a través del Fondo Monetario Internacional. Ese presidente cristiano se resistió, y él dijo que él como cristiano tenía
la responsabilidad de ver por sus ciudadanos cristianos, y que ninguno de los dos quería la agenda gay. Bueno, eso le valió unos ataques muy fuertes, terroristas del Boko Haram, económicos del Fondo Monetario, presiones diplomáticas de la ONU, y en fin, hoy vemos el resultado de eso, y es el hecho de que ya no hay un presidente cristiano, ahora hay un presidente musulmán, y lamentablemente eso no es la misma justicia con el presidente cristiano para los musulmanes, que no los tocaban. El cristiano no ataca, no mata, pero el musulmán sí. Entonces, ahora que el gobierno es musulmán, los cristianos de Nigeria están sufriendo mucho más que hace unos años. O sea, para ellos no ha terminado la persecución, ahorita está aumentando. Entonces hay quemados vivos, aldeas enteras arrasadas, templos destruidos, pastores asesinados a machetazos. En fin, una situación muy terrible para Nigeria, y no solo Nigeria, hay muchos otros países. Pero vamos a ver el fruto, vamos a ver otro video, pero ahora ya como fruto de ello. Vamos a ver ahí mismo en Nigeria una muestra de avivamiento. Estamos hablando del sur. Jesus, I break the power of every disease in the name of Jesus. No divorce in the name of Jesus. I thank you that you will bless each and every one and let them rise from their deathbeds, from hospital beds. Every request shall be fulfilled in the mighty name of Jesus. And if you believe that, shout hallelujah! That at the name of Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. I heard she had sickle cell. Yeah, sickle cell anemia. So she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more, you can feel it. Sin cuestionar métodos, doctrinas, guianzas, lo digo porque para muchos podría descalificar el hecho de que algunos de estos avivamientos son producidos por la iglesia, o a través de la iglesia unicista. La iglesia unicista es la que unifica en la persona de Jesús a Dios. O sea, algunos dicen que solo creen en Jesús. No. Lo que ellos interpretan y reafirman que es su doctrina es que el Padre y el Espíritu Santo están en el Hijo. La manifestación es en el Hijo y es el nombre de Jesús. Hay mucha polémica alrededor de ello, pero el punto es que están conociendo de Jesucristo. Muy bien, vamos a otro video. Es presentación, después vamos a otro video. Vamos ahora hacia China. Veamos un poco primero dónde me quedé en el PowerPoint. No recuerdo qué más hay aquí. Ok, estamos en África. Después de África, ok, está bien, vamos a ver esta imagen. Quizá algunos de ustedes ya conozcan esta imagen, porque ya en otra ocasión la usé. Esta imagen es para ver
los grandes avivamientos que ha habido en la historia de la iglesia. ¿Sí? Esto fue cuando en el 17 que hablábamos acerca de la reforma, el camino de la reforma, que la reforma no ha concluido. Particularmente en México tenemos 80 millones que no conocieron la reforma todavía. Y cada vez son menos, ¿verdad? Porque pues a principios del siglo XX no era ni el 1%. Y casi todo México era católico, si no es que decir todo México. Y en 1900 habría un 1%, y ese 1% ha crecido, hablando del cristianismo, ha crecido hasta un 15%, ¿sí? Hoy. Eso significa que el 100% de catolicismo pues ha ido reduciendo, y ahorita, si solo quitáramos a los cristianos evangélicos, pues quedaría 85%. Pero realmente también el catolicismo ha perdido gente en pos del modernismo, haciéndolos ateos, haciéndolos, hace rato decíamos, agnósticos, etcétera. Entonces, otras corrientes han ido reduciendo el catolicismo. Así que se calcula que debe haber unos 80 millones de católicos, o un 80%, perdón, de católicos todavía. Pero va reduciéndose. Mira un detalle, antes de continuar con esta línea. Bueno, déjenme explicarle la línea, no la he explicado por si alguien no la conoce. El centro, bueno, lo voy a poner con el lápiz. El centro de los avivamientos, ¿cómo le ponemos? Vamos a poner no se confunda con lo que ya hay, un verde. El centro de los avivamientos, el primer avivamiento estuvo aquí, ¿sí? Jerusalén, año 33. 500 años después, no, 1000 años después del 500 que se convierte en catolicismo, en el 1500 los avivamientos son en Europa, ¿verdad? En la Reforma. Después los avivamientos son en Inglaterra, 100 años después, 200 años después de la Reforma. Y se mezclan, el fin de los avivamientos en Inglaterra se mezclan con los primeros en Estados Unidos. De hecho, aquí hay un color atrás que implica el territorio, ¿verdad? La línea es solamente un tanto figurativa, pero la línea moradita es la que está marcando el territorio, es decir, esta parte, por ejemplo, aquí. Entonces estamos incluyendo toda América del Sur, desde el sur de México y acá el norte de México. ¿Qué pasa con el centro de México? Que al centro de México no le llegaron los avivamientos fuertes ni del norte ni del sur, ¿sí? El cristianismo que ha avanzado en el centro del país ha sido pues por la gente convertida ya en el país, pero Chiapas, por ejemplo, tuvo mucho la influencia de Guatemala, y México Norte, pues ciertamente tuvo mucha influencia de Estados Unidos, no tanto por los evangelistas que hayan venido de Estados Unidos, sino por los cristianos mexicanos que fueron al otro lado y allá se convirtieron, y al regresar pues también provocan más crecimiento del cristianismo. Pero vemos aquí que a México en sí no le tocó directamente ninguno de los dos avivamientos, ni de los del norte ni los del sur. ¿Por qué? Se lo dejo de tarea. Tengo una teoría, pero mejor prefiero que usted la investigue. Bueno, después de Sudamérica, estamos diciendo que esto fue hasta el año 2000, ¿sí? Ya hoy no hay grandes avivamientos en Sudamérica, pero sí los hay en África. Hoy es el tiempo de África, ¿sí? Entonces, hoy estamos aquí en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexta ola de avivamientos. Ahora, ya se dio cuenta cómo vienen los avivamientos, se dio cuenta que esto no fue planeado por el hombre. Sabe usted que tenemos un Dios de orden, tenemos un Espíritu Santo que va guiando a la iglesia,
y que nos está dando la impresión, vemos esta evidencia, no está escrito en ningún lado, pero al ver el mapa vemos esta evidencia, esta situación. Ser que le está dando la vuelta al mundo, ¿sí? Este es el presente, es África, pero ya vemos que esa línea viene ahora hacia ¿dónde? Hacia China. Y después de China, vendrá al mundo islámico. Es fuerte, es difícil asegurarlo, porque vemos que el cristianismo en el mundo islámico, en lugar de crecer, está decreciendo, porque el Islam se ha puesto muy radical y ha expulsado, ha asesinado a muchos cristianos. Ahorita vamos a poner un video de Pakistán. Pero vamos ahorita en este camino, en este punto. Sigo la línea. En este punto estamos ahorita. Australia, que también está en el mismo color, en el mismo rango, también se espera que para el 2030 tengan grandes avivamientos, al igual que China. China ya tiene ahorita avivamientos, pero todavía son olas pequeñas, pero ya se ve que el viento que viene empujando esas olas cada vez es más fuerte, las olas van a ser cada vez mayores. Es decir, ya no hay ninguna duda que la siguiente serie de avivamientos será en esta parte del mundo. Así que viendo eso, solamente nos va a quedar la parte punteada. Ahorita vamos a esa parte, pero lo que aquí le voy a decir algo, voy a leerle este versículo que usted ya lo conoce, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué creen? Que el evangelio ya le está dando la vuelta al mundo, ya va llegando a China, y de ser cierta esta teoría, diríamos así, ya solamente nos falta una línea para cerrar el círculo, porque un círculo es también representación de Dios, ¿verdad? En el sentido de que no tiene principio ni fin. El Señor no tiene principio ni fin. Bueno, así también vemos que donde empieza, ahí termina. Entonces, aquí empezó el evangelio en Jerusalén, siendo la iglesia judía. ¿Y qué parece ser? Parece ser que el evangelio va a llegar a Jerusalén, y ese podría ser el último avivamiento. No sé cuál sea primero, pero se ve que también aquí la zona que nosotros llamamos de la ventana 1040 también tendrá su avivamiento, por lo que vamos a ver a continuación. Déjenme mostrarle un video más para reforzar este punto. Pero primero les voy a poner el de China. Hay un ministerio, se llama Vite, hace unos videos muy bonitos, y me permití bajar este.
Bueno, eso es hoy. Es lo que estamos empezando a ver. Este video que vimos pues nos presenta una parte muy interesante, muy cierta, sí, pero hay mucho que ver ahí. Tanto en China y después territorio islámico. Nos lo recuenta aquí también este otro video testimonial de una Esta es una familia cristiana que vive en una pequeña ciudad del norte de Pakistán. La venganza de un vecino les llevó a la cárcel. Fueron condenados a 25 años en aplicación de la ley antiblasfemia. Los padres fueron separados de sus hijos. Su casa fue asaltada e incendiada. Sus escasos bienes desaparecieron. Después de años de sufrimiento, han recobrado la libertad, pero siguen teniendo miedo. Mi hija de 5 años estaba en la escuela y uno de sus compañeros, un chico musulmán, le cogió el lápiz por la fuerza. Entonces empezaron a discutir y a pelearse, y fue cuando mi hijo mayor se acercó y pegó al chico musulmán. Entonces vino la familia del chico musulmán a mi casa, por la tarde. Vinieron con otras personas, todas musulmanas, con intención de pegar fuego a la casa. Gritaban: ¿cómo se atreve un chico cristiano a dar una paliza a nuestro hijo? Ellos nos amenazaron y nos dijeron: os mataremos porque sois cristianos y nosotros somos los señores aquí. Después de esto, vinieron con armas y gasolina para pegar fuego a nuestra casa. El padre y la madre fueron detenidos y sometidos a juicio. La vista duró 6 meses, tras los cuales fueron puestos en libertad. Poco después, la policía detuvo al culpable de los ataques a esta familia. Era musulmán. Solo pasó un día en la cárcel y cuando salió, presentó una denuncia contra la familia, acusándoles de blasfemia. Vino a mi casa con 10 o 12 furgones de policía, algún clérigo musulmán con el Corán y otras personas, y me detuvieron. La policía amenazó a mi mujer con que iban a cortarle las piernas porque, según ellos, había insultado al profeta Mahoma. Gritaban: la mataremos y le pegaremos un tiro. Esta es nuestra fe y ella ha insultado a nuestro profeta. Nos advirtieron de que aunque el tribunal nos pusiera en libertad, ellos nos matarían. El alto tribunal nos condenó a 25 años en prisión. Toda una vida. Después de esto, mi mujer y yo conseguimos la libertad bajo fianza 2 veces. Pero el alto tribunal la anuló en las 2 ocasiones. Durante el encarcelamiento lo pasamos muy mal y sufrimos mucho. Algunas veces nos daban comida y otras no. Unas personas nos ayudaron y arreglaron otra fianza, pero el alto tribunal tardó 3 años en aceptarla. Mi esposa pasó en la cárcel 3 años y yo 1 año y medio. Me pegaron mucho, pero yo también les pegué a ellos. Les decía que no había hecho nada, les decía: ustedes tienen un Dios, nosotros también tenemos a Dios. No hemos cometido ningún pecado. Si alguien me quiere pegar un tiro, que lo haga. No tengo miedo de ningún musulmán, hagan lo que quieran. Entonces me encerraron en la celda de la muerte y no me dieron comida durante 2 días. Sobreviví con agua. Yo tengo fe en mi Dios. Si Jesús quiere, estaré libre de prisión y no me importan sus castigos, porque soy una mujer y mi Dios nunca es injusto para conmigo. Mis hijos no tenían permiso para visitarme. Durante 3 años los vi 2 veces. Unas mujeres policía me pegaron, pero yo también les pegaba. Les pregunté qué sabían de mí y por qué me insultan. Me dijeron: te pegamos porque insultas a nuestro profeta. Yo les respondí que no era cierto, que nunca insulté a nadie. Las guardias solían darme muy mala comida.
En aquella celda tan calurosa no había ventilador. Tenía una foto de la Virgen María y una Biblia que alguien me dio en la cárcel. Un día, una policía abrió la puerta de la celda, vio la foto y me preguntó quién me había dado permiso para tenerla. Me denunció. Apareció el carcelero y también me preguntó quién me dio permiso para tener la Biblia y la foto. Yo le expliqué que el tribunal me había condenado, pero que yo no podía abandonar mi fe. Le dije, ustedes no pueden quitarme a Dios de mi corazón. Si me castigan, ok. Si quieren colgarme, no hay problema, pero no les daré mi Biblia. Me pegaron, pero no les entregué mi Biblia. No comí durante 10 o 12 días. Guardé el ayuno y recé a Dios, pidiéndole que me salvara, o si no, que me llevara con Él. Soy una mujer espiritual. Seguí rezando y al cabo de algunos días vinieron mis hijos a visitarme. Después de 3 años, tan solo pude verlos unos minutos. Ahora estamos viviendo fuera de la cárcel, pero no podemos movernos libremente. Cuando queremos salir, solemos cubrirnos las caras porque tenemos miedo de esa gente. Si nos ven, nos matarán. Esta es nuestra situación y nuestra vida en el país. En prisión, el oficial me dijo que era una mujer muy bella. Y que si dejaba a mi Dios y me hacía musulmana, me daría de todo. Le pregunté si él estaba dispuesto a dejar a Mahoma y hacerse cristiano. Entonces el oficial me dijo, verás cómo te salva Jesús. Cuando conseguí la libertad bajo fianza, fui a ver a ese oficial y le dije que se fijara en mi fe y que mi Dios vive. Tengo fe en Jesús, no temo a nadie. Y si alguien me pega un tiro, iré a mi Jesús. Estamos viviendo una vida muy mala. No tenemos dinero para enviar a mis hijos a la escuela. Ningún dinero para la comida. Yo no sé si otras personas llevan una buena vida y están mejor que nosotros. Nosotros vivimos la vida en Dios, haciendo lo que Él quiere. Hay algo que quiero pedirles que noten. Aparte de la dura vida que llevan los cristianos en países islámicos, sobre todo en los países radicales, con estos testimonios que hemos visto de diferentes partes del mundo, podemos ver algo. Y es el hecho de que no solamente el cristiano protestante sufre, el cristiano evangélico sufre persecución. En varios países sufre persecución el cristiano evangélico. Pero en el mundo islámico, al Islam le vale si son evangélicos, ortodoxos o católicos. Ellos ponen a todo el cristianismo en una sola canasta. No hay diferencias. Igual nosotros cuando hablamos de los musulmanes nunca decimos un musulmán chiita o un musulmán sunita o X. No, porque metemos a los islámicos en una sola canasta. ¿Y qué decir de los judíos? Metemos a los judíos en una sola canasta y están tan subdivididos, pues no digo como los cristianos evangélicos, ¿verdad? Pero sí tienen muchos grupos. Y algunos son radicales, otros son etcétera. Entonces, así es con todos, así es con el cristianismo. Entonces, el islámico, el judío, no se pone a pensar, nunca se pregunta si somos judíos, cristianos o católicos, sino simplemente nos tratan como cristianos. Lo malo de ahí es que ellos están muy enojados con el cristianismo, diríamos nosotros, agregando cristianismo católico, por el cristiano católico. ¿Por qué? Porque el católico los agredió mucho
en las cruzadas, asesinó a mucha gente sin necesidad. No solamente fueron a la guerra, sino que en esa ocasión al menos fueron victimarios de mucho judío y de mucho islámico que no debía haber sido de esa manera. Entonces ellos todavía hasta la fecha a los cristianos nos dicen los cruzados, ¿sí? En referencia a esas cruzadas que ya tienen 1000 años y que todavía siguen diciéndonos cruzados, y igual a todo cristiano en general, no nada más al católico. Entonces uno de sus enojos, odios que traen contra el cristianismo es desde aquel tiempo. Pero también los americanos, el gobierno americano, al que consideran cristiano, pues lo culpan de muchos de sus males y lo odian y le dicen el diablo y etcétera. En fin, todas esas cosas, pero el punto que quiero resaltar pues es el hecho de que un cristiano, no nada más el cristiano, toma en cuenta esto, no nada más el cristiano evangélico, sino el cristiano católico, acabamos de verlo en este video. En otros testimonios vemos a cristianos ortodoxos. De hecho, déjame decirle, en la zona islámica, en la zona de Turquía, de Irán, de lo que era Persia, o sea, Irán, Irak, todas esas zonas, en Egipto, en el sur, Etiopía, cuando se habla de cristianos, toma en cuenta una cosa, no son cristianos evangélicos en su mayoría. La mayoría en esa zona que acabo de mencionar son cristianos ortodoxos. Y esos cristianos ortodoxos que son más parecidos a los católicos que a los protestantes, porque originalmente era la misma iglesia, bueno, también el protestantismo, ¿verdad? Era de la misma iglesia, origen. Pero me refiero a que la doctrina, la forma de culto y todo eso, las imágenes, que no creen en las imágenes, sino que ellos hacen, ¿cómo se dice? Íconos, iconoclastas, no tienen papa, tienen patriarcas, etcétera. O sea, hay diferencias, pero al mismo tiempo hay similitudes, muchas similitudes. Bueno, pues, y lo digo porque mucho cristiano evangélico piensa que el cristiano evangélico es el único cristiano fiel, ¿sí? Y que el cristiano católico, por cuestión de toda su historia, de todo lo que se ve que tiene en su trasfondo, pues lo menosprecia como un cristiano fiel. Y pues lamentablemente la mayoría del católico pues no sigue la doctrina de Cristo. Se dice católico porque lo bautizaron y vive su vida como le llega. Y en el cristiano ortodoxo, pues conocemos muy poco a los ortodoxos porque están muy lejos de nuestro ámbito, de nuestro hemisferio, pero pues son en cierto modo muy semejantes. Sin embargo, la guerra los ha golpeado. Es decir, cuando viene la persecución es cuando sale la fe, ¿sí? Por eso decía hace un momento, donde hay persecución, hay avivamiento. Lo hemos visto históricamente en varias partes. Entonces, cristianos ortodoxos, cristianos católicos o cristianos evangélicos pueden vivir tibiamente, pero cuando llega la persecución, se tienen que definir a un extremo, al extremo de renunciar a Cristo o al extremo de pregonar su nombre a pesar de la muerte y la tortura. Esa es nuestra iglesia del día de hoy. Y con esto, mis hermanos, terminamos. Nos pasamos ahora un poquito, pero vamos concluyéndolo aquí, terminamos. Y bueno, yo no he visto las notas. No conoce usted el corazón de los católicos. Es que, como le dije hace un momento, hermano, perdón, pero no hablo solamente del católico y porque también el evangélico, y en muchas partes tenemos de todo, en muchas partes tenemos de todo. O sea, universalmente puede decirse algo, ¿sí? Una tendencia, pero individualmente es difícil. Yo respeto lo que usted dice porque efectivamente conozco católicos y esos testimonios lo hemos visto, católicos que han dado su vida
por Cristo, que han dado la vida por otras personas. Lo veíamos en el judaísmo, católicos que arriesgaron su vida en el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, católicos que arriesgaron su vida porque sus autoridades no defendían con fuerza o con éxito a los judíos y estaban siendo masacrados, asesinados, y hubo sacerdotes, hubo católicos individuales que arriesgaron su vida y protegieron a judíos. O sea, no lo niego, hablo de la tendencia general, ¿sí? De una tendencia general, porque en un momento dado podemos encontrar trigo y cizaña en uno y en otro lado. Nunca puedo decir que todo el trigo está en la iglesia cristiana evangélica y no hay cizaña. No es cierto, hay cizaña. Y lo acabo de mencionar hace un momento, sin hablar más de la iglesia católica, lo acabo de mencionar hace un momento, que hay mucha tibieza, mucha apostasía en la iglesia evangélica. No estoy hablando de la católica, estoy hablando de la iglesia evangélica. Hay mucha tibieza, hay mucha apostasía, y esto va creciendo y creciendo y cada vez va siendo peor. Por eso es que el Señor lo dice claramente: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque esto universalmente va en decadencia y no podemos hablar de una rama nada más. Esto es general, esto es muy general. Lamentablemente, quien menos doctrina tiene, sea de donde sea, es quien más engañado es. ¿Sí? Terminó el texto que dije hace un momento. ¿Sí? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y de esos escogidos, si es posible, muchos, o sea, algunos serán engañados. Como dice entonces, de ser posible, engañará aún a los escogidos. ¿Y esto qué es lo que va a marcar? Lo que lo va a marcar es la consagración que tenga cada quien. Hace un momento decía que bueno que hubiese más católicos consagrados, católicos que reconocieran realmente y vivieran el Evangelio, como muchos cristianos evangélicos también, ojalá y lo viviéramos, porque lo que se necesita es gente consagrada de cualquier ámbito. No le voy a poner de un lado o de otro, de un lado sí, de otro no. Aquí estoy generalizando. Cristianos del futuro hasta la venida de Cristo, venga donde venga, entiéndanme eso, por favor. Cristianos del futuro necesitan ser cristianos fuertes, consagrados, fieles. ¿Por qué? Porque los días que vienen son muy fuertes, muy difíciles, y si no hay un genuino cristianismo, mire, esto está, la dona está representando al mundo, y los baluartes que están alrededor, ¿sí?, están representando a los cristianos fieles. Por cristiano fiel, entiéndase, fiel a Cristo, ¿sí?, fiel a las Escrituras, fiel a Dios, con sus dones, que no puedo aquí ampliar la imagen, pero aquí vemos los dones, los atributos, las características de este tipo de cristianos. Si el cristiano de hoy no se pone las pilas y se convierte en un cristiano fuerte y fiel, va a ser absorbido por la gente del mundo. Terminamos con la figura del atrio en el tabernáculo. La figura del atrio representa al cristiano que apenas le alcanza su fe para salvación. Después, el cristiano del lugar santo, aquel que ya se ha consagrado, que ya tiene más conocimiento de la palabra. Y cristiano del lugar santísimo, el cristiano plenamente fiel. Así que, volviendo al texto, muchos son los llamados, son los de atrio. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿sí? Y aún de aquí, si es posible, engañará y sacará a algunos. La mayor parte de los que van a salir son de
de atrio, de los que van a ser, de los que han de ser engañados, que han sido engañados, son cristianos de nivel atrio, es decir, que no se han consagrado fuertemente, no se han comprometido. Entonces, ya en el lugar santo vemos gente más comprometida, más santificada, más en santidad, quiero decir, y más en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Esta puerta se llama la puerta de la verdad, es como le llamaban los judíos a esta puerta. La puerta del atrio es la puerta del camino, así le llaman los judíos. Y esta es la puerta de la verdad, del conocimiento, se puede decir así. Y esta es la puerta de la vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy la puerta del camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? Entonces, el que llega a este lugar es porque es un cristiano fiel, consagrado, tomado de la mano de Dios sin soltarse. Y a este ni lo alto, ni lo bajo, ni lo oscuro, ni lo de ningún lado lo va a quitar de la mano de Dios. Pero estos, los del lugar santo, si es posible, serán engañados. Pero los más fáciles de engañar, atrio. Amados, concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por los minutos extras. El Señor les siga bendiciendo grandemente. Y pues ahora lo que queda es que les voy a enviar, si Dios permite, les voy a enviar una invitación para un curso de aula virtual. Hermano Willy, veo que está por aquí, ha estado muy en silencio, no nos ha dado un saludito. La hermana Alicia, muchas gracias. Hermana Alice, hermana Sonia, gracias. Hubo algunos hermanos que estuvieron muy calladitos hoy. Lamento pues la situación es difícil, para mí se me hace difícil hablar en esta forma, porque no quiero yo herir los sentimientos de nadie, quiero respetar. Sabemos la verdad está en la Escritura, y quien conoce la Escritura pues conoce la verdad. Entonces pues esto está ya personal en cada quien. Amados, muchas gracias y una disculpa por aquellos errores que hemos cometido en el camino. Esto nos ha ayudado a aprender, ya ve lo que dice la Escritura, no miente, todo nos ayuda a bien. Aún los errores que hemos cometido nos han ayudado a bien, porque esperamos ahora en lo sucesivo, en enero, iniciar una serie de cursos donde ya hay más trabajo, más responsabilidad, porque son más cursos, más estudios, más webinarios. Claro, ya seremos un equipo mayor, pero pues estamos aprendiendo. Vamos a verlos. Muchas gracias, mis amados. Dios les bendiga mucho. Perdón, no había visto aquí si hay algún saludo. Hermana Sonia, muchas gracias. Las iglesias sabatistas se consideran judaizantes. No precisamente. Tienen algunos elementos, pero es, diríamos, quizá falta de doctrina, de enseñanza, porque miren, le voy a decir nada más un caso así brevemente, ya que hizo esta pregunta, ya cerramos y ya se tienen que ir a moverle los frijoles, hermana Sonia, adelante, no hay problema, pero si me permite, entonces mire, le voy a poner un ejemplo. No, yo no creo que sean judaizantes, no pretenden regresar al judaísmo, no hacen el judaísmo. Lo que se ve en ellos es el sabbat, ¿sí? Y no lo toman de los judíos, lo toman de la Biblia, aún de la nuestra, porque dice, ya ven la interpretación que ponen ahí, la notita que ponen, un asterisco cuando dice el día de reposo, y con comilla le ponen abajo la nota, no comilla, asterisco, ponen la nota, quiere decir el sábado, día de reposo quiere decir el sábado. Bien, pero yo digo, falta ahí un principio doctrinal
la enseñanza de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, que ya honraba a Jesucristo en domingo, no en sábado, la iglesia nunca dedicó el sábado para honrar a Jesucristo. El día que desde el principio, desde el tiempo de los apóstoles, se usaba para honrar a Jesucristo, siempre fue el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo, por hacerlo en domingo, hoy en nuestros días, dicen los sabatistas o adventistas, dicen que somos parte de la Iglesia Católica porque celebramos en sábado, ¿sí? Porque celebramos en domingo, igual que la católica. Y esa es una herencia del Imperio Romano, porque el domingo se celebraba al dios Sol, ¿sí? Por eso se llama Sunday, día del dios Sol. Sin embargo, la verdad es que la iglesia primitiva ni por aquí yo creo que le pasó el hecho de que fuera celebrar el domingo por el dios Sol, o porque lo impuso la iglesia católica o en el tiempo del imperio. No, desde antes de que se uniera con el imperio, la iglesia primitiva celebraba el domingo. ¿Por qué? Si no celebraban al dios Sol, porque no tenía ninguna relevancia que fuera el día del dios Sol, no les importaba. Podía haber sido en China el dios de Chichunchán y acá en México de Huitzilopochtli, lo que fuera, no les importaba eso. ¿Qué es lo que les importaba? Celebrar el día del Señor. ¿Y por qué el domingo? Porque el domingo es el día del Señor, el día de la resurrección, el día de la victoria de Jesús, ¿sí? No se celebra el viernes, el día de su muerte y crucifixión. No se celebra el sábado porque aún estaba en la tumba. Y se celebra el domingo porque el domingo resucitó. Entonces, ¿qué está celebrando la iglesia primitiva? Y en consecuencia, nosotros hoy estamos celebrando el día del Señor. No estamos celebrando el día del Sunday, el día del dios Sol. Estamos celebrando el día del Señor. Que si hubiese resucitado el lunes, estaríamos celebrando el día de la diosa Luna, pero no estaríamos celebrando a la diosa Luna, estaríamos celebrando al dios Sol. Ahora, perdón, hasta yo caí. Y es que, digo hasta yo caí porque los cristianos de la época cayeron, así como yo caí ahorita, cayeron en decir, oye, es que ahí el imperio les vendió la idea de mezclar al dios Sol con Jesucristo, el nuevo Sol. No sé cómo lo hicieron, pero el punto es que hay escritos en que algunos líderes de la iglesia o maestros de la iglesia le llaman a Jesucristo nuestro nuevo Sol. ¿A raíz de qué? A raíz de que se fusiona la figura, que el imperio fusiona la figura del Sunday, del domingo, ¿sí? Del dios solar, porque así se le llamaba, el dios del sol invicto era el nombre que tenía en su momento. Tuvo, durante los 1000 años de Roma, tuvo varios nombres y fue transformándose, pero siempre siguió siendo la figura solar. Entonces, en el tiempo de la iglesia primitiva ya era el dios sol invicto, y entonces aparece el cristianismo, Cristo es Dios, pero ellos le dicen, sí, Él es nuestro sol, Él es nuestro nuevo sol, y es el sol invicto. Fusionan, mezclan, ¿sí?, las dos figuras, pero la iglesia primitiva no celebraba por ese concepto, celebraba el domingo porque era el día del Señor. En fin, me alargué, pero es que ese es uno de los puntos principales de los adventistas, y por lo cual algunos piensan que sí son judaizantes. A mi parecer, no. Tienen 2, 3, 4 conceptos acerca del judaísmo que lo practican, pero no por ser judíos, sino por... De hecho, ellos tienen su origen en la señora esta... ¿Cómo se llama esa señora? No me acuerdo. Ella prácticamente es la que movió la doctrina y acomodó muchas cosas. En fin, concluimos ahí, mis hermanos. Perdón, muchas gracias. Dios les bendiga y les guarde. Hermano Jesús, muchas gracias. Hermana Sonia, Dios les bendiga. Hermano Fernando, perdón, no quise de ninguna manera ofender. Yo sé que muchos de nosotros alguna vez fuimos también católicos, muchos de nosotros tenemos familia católica, y lo que hacemos es que pues los respetamos y que
deseamos lo mejor y que conozcan ardientemente el Señor y que todas las almas sean salvas. Es lo que quiere el Señor. Es el plan de nuestro Dios. Él quiere que todos, hombres y mujeres, sean salvos. Sean católicos, sean budistas, sean protestantes, sean lo que sea. Él quiere que todos seamos salvos. ¿Y cómo venimos a la salvación? Por la fe en Cristo Jesús. Una fe previo, acompañado de arrepentimiento y obediencia, fidelidad. Amados, muchas gracias. Dios les bendiga y les guarde.